Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera ser como nuestro pajarito, Quito, quien no se afana ni se preocupa por los asuntos de la vida y en cambio recibe con gratitud lo que cada día tiene para darle. No dejemos que las preocupaciones ahoguen la gratitud que está en el corazón. Por muy repetitiva que parezca la rutina, por lo parecido que parezcan los días, ningún día es exactamente igual. El sol brilla de una manera distinta cada mañana y siempre encontraremos un destello de luz, un destello de esperanza que alumbrará nuestro día de una manera distinta al día anterior. Las flores son preciosas, pero ciertamente se marchitan en poco tiempo. La vida hogareña es algo parecido. A veces nos preguntamos por qué poner el mismo empeño cada día si pronto todo volverá a estar de cabeza. Recuerda las flores, el hecho de que se marchiten no quita el que son hermosas. Me van a acompañar el día de hoy a hacer una receta deliciosa. Vamos a hacer una tinga de pollo con una sopa de fideos. Siempre que mi abuela me ponía a desmenuzar la carne, me comía un poquito. Vamos a picar muy bien una cebolla en corte juliana. Le voy a poner un poquito de manteca de cerdo y voy a citronar muy bien la cebolla. Ustedes saben que tengo por acá a un hombrecito al que no le gusta la cebolla, así que siempre que hago este tipo de recetas me tengo que asegurar que la cebolla quede bien doradita. Les voy a compartir la receta de la tinga de pollo más deliciosa que he probado y los ingredientes son 2 jitomates rojos bien maduritos, un trozo de cebolla y unas hojitas de laurel. Le voy a poner chipotle, ya tengo por acá las tostadas, le voy a poner un poco de capsu y pimienta negra. Para aprovechar el caldo en donde pusimos a cocer la pechuga, vamos a hacer una sopa de fideos que va a llevar 2 jitomates rojos bien maduritos, un trozo de cebolla, cilantro, chile guajillo previamente hidratado y su chile jalapeño solamente para dar sabor. Voy a estar utilizando esta pasta de fideo número 2. Se me pasó decirles que ambas recetas llevan un diente de ajo. De todas maneras, se las voy a dejar nuevamente aquí en pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo el paso a paso. De las cosas más emocionantes de este video es que nos van a acompañar a hacer la mesa de centro para la sala. Dejamos madera en casa de mi suegra, así que fuimos con mi esposo para cortarla y poder subirla a la casa. Y aprovechando que estamos por acá, les enseño mi anterior estancia de café, que ahora es de mi suegra, y esperamos pronto poder instalársela, pero vean nada más, está muy linda, muy bonita. Me volvió a dar sentimiento verla.
queremos que una sopa nos quede caldosita, nada espesa ni aguada, tenemos que dorar muy bien la pasta. Y en el mismo sartén en donde doramos la pasta, ya que quedó con un poquito de aceite, vamos a sofreír muy bien la salsa para la sopa. Vamos a dejar que la salsita se cocine por aproximadamente 5 minutos, que los sabores se concentren bien y que esto se ponga un poquito más dulce. La tinga de pollo ya estuvo lista y vean nada más qué colorcito tiene. Y entre más reposo le damos, más rojo se va a poner. La clave está en que los jitomates que le pongamos estén bien maduros. Vamos a apartar la tinga y ahora sí voy a empezar a preparar la sopa. Yo tengo un quemador favorito, como ya se pudieron dar cuenta. Le voy a poner la salsa, su cilantro, chile jalapeño y voy a empezar a agregar el caldo de pollo que me sobró de donde cocí la media pechuga. La comida ya estuvo lista y quiero que vean, familia bonita, qué colorcito tiene esta sopa, esta tinga de pollo. Quedó delicioso. Recuerdo que hace unos años hice un cumpleaños aquí en mi casa y preparé tinga de pollo. Mi abuelita como que no tenía muchas expectativas, pues su tinga de pollo le queda muy sabrosa. Lo probó y me dijo: oye, mija, tú tienes mi sazón, ¡qué bárbara! Me siento muy orgullosa de mis pequeños logros en la cocina. Como toda persona, he tenido momentos buenos y también momentos bajos en la vida. Momentos económicos en donde la economía no da para comprarte zapatos a cada rato o la ropa que está en tendencia o de moda. Cuando esas circunstancias llegan y comprarse algo bonito es un poco difícil, yo solamente me encargo de mantener mi ropa y mis zapatos bien limpiecitos. Y este no es un llamado a la vanidad, pero sí a prestar atención en esos pequeños detalles. Podemos repetir ropa y zapatos, pero que estén limpiecitos y que huelan rico. Unos zapatos bien alineados nos ayudarán a vernos más delicadas, más femeninas. ¿Saben, familia? Me he dado cuenta que en este tiempo es tan fácil caer en la vanidad. En esa vanidad que de alguna manera te hace sentirte insatisfecha con tu cuerpo, con tu persona. Se ha normalizado tanto el aumentarse o quitarse cosas del cuerpo. Parece que tengo que avergonzarme de las primeras líneas de expresión que aparecen en mi rostro. Pero todo cambia cuando puedo ver esas líneas de expresión como un recordatorio de todos los momentos felices que he tenido en la vida. Esas líneas de expresión me recuerdan que he vivido una vida plena, que me he enojado, pero también que he sonreído plenamente. Tal como un astronauta utiliza un traje especial para cumplir con una asignación, así es este cuerpo físico. Es importante porque nos permite cumplir con nuestra asignación en esta tierra, pero lo verdaderamente importante permanece dentro de ese traje, mi corazón y el tuyo. Mi esposo ya está terminando la fabricación de la mesa de centro que va a ir en la sala. Estoy muy emocionada. Ya quiero ver cómo se va a ver.
en un momentito más ustedes nos van a acompañar. Fíjense, familia, que me ha gustado mucho cómo se ve la casa actualmente, pero siento que le falta un poquito de color. Al menos yo soy de las personas que decora con color un poco cargado. Entonces quiero en estos días hacer un viajecito, ya sea a San Cristóbal o a Chiapa de Corzo, y comprar algunas artesanías mexicanas para decorar la casa. Ustedes me van a acompañar, por supuesto. Las temperaturas siguen estando bastante bajas, así que una sopita, un caldo caliente nunca está de más. Voy a servir estas tostadas de tinga, le puse sus frijolitos, la tinga de pollo, crema, queso y también aguacate. Damos gracias a Dios por los alimentos que nos da en esta tarde. Y ahí hay más tostadas. Ay, qué bueno. Provecho. Tinga de pollo. Delicioso, delicioso. ¿Sí recomiendas hacerlo? Encarecidamente. Riquísimo. Por favorcito. Y Jamaica. Mi hija es fan del personaje de Sonic y siempre nos pide brindar diciendo Shadow, que es un personaje de esa película. Después de la comida me di cuenta que mi esposo se había metido a la casa con la ropa de trabajo y ya me había manchado de acerrín. Espagueti verde a mi hija. ¿Y sabes qué lo voy a hacer yo? ¿Qué? Le voy a hacer una ensalada. Ya quiero comer oristejitas ya. Me estoy apurando. No, las tengo pintadas. Y aprovechando que todavía hay un poquito de sol, mi esposo va a aprovechar a ponerle el barniz a la mesa de centro. Mientras mi esposo termina eso, yo tengo ganas de hacer un delicioso pie de queso. Voy a triturar muy bien un paquete de galletas Marías. Voy a agregarle 1,5 barras de mantequilla sin sal. No saben lo delicioso que queda este pie de queso y no es nada complicado. Ya que tenemos la galleta bien triturada y bien mezclada con mantequilla, ahora sí vamos a ir poniéndolo en los moldes y dándole forma. Mientras preparo la mezcla, voy a meterlos a refrigerar por un ratito. Para que el pie nos quede bien rico, debe de estar cargadito de queso. Voy a ponerle 1/2 barra de queso Filadelfia, queso fresco Chiapas y voy a licuar con un poquito de leche Carnation. Ya que el queso se mezcló muy bien, voy a poner el sobrante de leche, le voy a poner lechera, no toda la lata, voy a dejar un poquito porque no me gusta tan dulce. Le voy a poner 3 huevos, un chorrito de vainilla y también el jugo de un limón. Vamos a agregar la mezcla en nuestros moldes y van a ver lo rico que nos van a quedar. Voy a meterlos al horno por aproximadamente unos 45 minutos a 180 grados. Ya estuvieron listos y vamos a ver qué tal quedaron. Yo quería que me quedara una consistencia cremosa, no un pie seco, por lo que no dejé que llegaran al punto de dorarse en la parte de arriba, pero si ustedes los quieren de un color más oscuro, pueden dejarlos un poco más de tiempo en el horno.
Ya cayó la noche en el pueblito y la temperatura sigue bajando. Y al llegar la noche, mi Cari siempre me pide que le lea un cuento. Juanito se rió mientras se estiraba la hierba con una galleta en cada mano. ¿Puede un caballo acostado comer él? Juanito cerró los ojos por un minuto. Su mamá se inclinó sobre su cesto de ropa y sacó un libro. Juanito se puso de pie para ver qué era. Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I. Familia bonita, y en estos días estuve recibiendo unos paquetes para mi cocina. Estoy muy ansiosa por abrirlos, pero los vamos a abrir hasta el próximo video. Prometo no abrirlos hasta que ustedes estén nuevamente conmigo, acompañándome. Les doy muchísimas gracias por estar nuevamente aquí, acompañándome una vez más. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Deseo que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.